Vamos a comenzar. Como en las sesiones anteriores, comenzaremos proclamando un fragmento, un pedacito de un texto profético que nos ilumine y que nos va a servir también para el inicio del tema de la clase de hoy. Del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 18 y siguiente. Entonces dijeron: vamos a tramar algo contra Jeremías, porque no va a faltarle la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni al profeta la palabra. Vamos a calumniarle y no hagamos caso de sus palabras. Estate atento a mí, Yahvé, y oye lo que dicen mis contrincantes. ¿Es que se paga mal por bien? Pues me han excavado una fosa. Recuerda cuando acudían a ti para hablar en favor de ellos, para que no les alcanzara tu cólera. Así que entrega sus hijos al hambre y desángralos a filo de espada. Queden sus mujeres sin hijos y viudas, sean sus varones asesinados, sus jóvenes acuchillados en la guerra. Que se oigan gritos en sus casas cuando traigas sobre ellos bandidos de improviso, pues cavaron una fosa para atraparme y tendieron trampas para mis pies. Pero tú, Yahvé, conoces sus planes criminales contra mí, así que no disimules su culpa, ni borres de tu presencia su pecado. Haz que caigan ante ti cuando tu ira actúe contra ellos. Que las palabras de Jeremías, lejos de horrorizarnos o de asustarnos, por el contrario nos llenen de valor, sabiendo que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre el Señor está del lado de los justos, siempre el Señor hace justicia, siempre el Señor defiende a sus elegidos. Sintámonos también con esta vocación profética nosotros de poder anunciar su palabra, denunciar las injusticias, de poder renunciar a una vida que se acomoda simplemente a lo más fácil y podamos así ser fieles al llamado de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces hoy día, retomando el tema de los profetas, a ver algo que podríamos titular como en general la situación de los profetas. Situación de los profetas que nos referimos no tanto sería ideal poder ir profeta por profeta y viendo detalle de su vida, pero son tantos y es tan poco el tiempo que tenemos que hay que verlo siempre en perspectiva más bien general. Como preparando el curso leía un autor, no recuerdo el nombre ahora, muchas veces para enfrentarse a los profetas, para conocerlos, hay que hacer una suerte, haciendo una analogía con el conocimiento o el reconocimiento de un terreno, hay que hacer primero ese como sobrevuelo. Entonces en vez de ir caminando y reconocer el valle o las montañas, por ejemplo, hay que hacer un sobrevuelo. Entonces desde arriba poder ver el panorama general, porque como les decía, no tenemos el tiempo como para ir al detalle. Diferente a otros libros que cuando los vemos solitos, por ejemplo Los Hechos, es solo un libro, entonces podemos entrar un poco más. En los profetas hay que hacer este sobrevuelo. Por lo mismo, en cuanto a la situación de los profetas, nos vamos a referir básicamente a la relación que existe entre los profetas y otras instituciones de Israel que son fundamentales. Y entonces comenzamos, no con todo el texto que yo proclamé recién para comenzar, sino que solo con el primer versículo. Dice el pueblo, tramando algo contra Jeremías: no nos faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. El sacerdote con la ley de Moisés, ¿se entiende? El sabio con sus consejos y el profeta con la palabra, que si bien aquí podemos hacer un juego de palabras también, sale la palabra del profeta, la proclamación, la predicación, en fin, la profecía misma, pero en el fondo es también la palabra con mayúsculas, porque el profeta hace presente la palabra de Dios. Estas tres, junto con, no aparece aquí en el texto, pero hay que tenerla en cuenta también, junto con la monarquía, los reyes, son las instituciones fundamentales. Los sabios, los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con la ley y el culto, los profetas desde ya, y los reyes. Estos personajes o estas instituciones son fundamentales y por supuesto, como fundamentales en la vida del pueblo de Israel, es necesario
se ven ellos enfrentados porque ven la importancia o ven la vida desde puntos de vista diversos y muchas veces entran en conflicto. No es que pasen peleando todo el tiempo, pero sí hay ciertas tensiones entre ellos y vamos a tratar de entrar en eso hoy día hasta donde alcance. En todo caso, este material, tanto el de la proyección como el apunte aquí con un poco más de detalles de los textos bíblicos, en fin, está todo subido a la plataforma, así que si es que no alcanzara a verlo, tranquilo, está el respaldo. Veamos una pequeña palabra, un pequeño alcance sobre cada una de estas, al menos primero estas tres instituciones: sacerdotes, sabios y profetas. Los sacerdotes están en directa relación con lo que son los santuarios, los templos, hablemos en general, hay una distinción, pero para no enredarnos en eso todavía, los sacerdotes con todo lo que tiene que ver con la celebración, el culto, la liturgia, lo llamaríamos nosotros hoy día. Y por supuesto son los que están encargados de enseñar la ley y de mantener viva la tradición del pueblo de Israel. Por su parte, los sabios están dedicados más bien a, como podemos entenderlo con su nombre, al estudio, al consejo y a la instrucción. Ya vamos a ver en detalle un poco más qué tipo de consejo o qué tipo de instrucción es la que hacen los sabios. Y como ya hemos visto desde la primera sesión, el primer encuentro, los profetas están encargados, son los que llevan adelante la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entran ahora a jugar aquí un rol también en nuestra presentación, lo que son los reyes. Y tanto los reyes, que son obviamente los que están, son los reyes que también, desde el punto de vista cristiano, hoy día en la actualidad decimos, bueno, Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, y al rey le agregamos al ladito, o entre paréntesis, pastor, porque precisamente la función del rey, en el entendido del ideal del rey en Israel, es que él sea el pastor del pueblo, no el rey tal vez como lo hemos conocido en la historia, sobre todo de Occidente, de ese monarca generalmente con tintes de autoritario o de siguiendo sus caprichos y aprovechándose del pueblo, sino que el rey en realidad es el que está puesto al frente del pueblo para servirlo, para protegerlo, para guiarlo, obviamente por los caminos del Señor. Ahora, volviendo al tema, sacerdote y rey, ambos cargos o ambos servicios se heredan. Hay familias de sacerdotes, de hecho esto viene por tradición desde Aarón, los levitas, en fin, la tribu de Leví, la familia de los levitas son los encargados del servicio en el templo, el culto. Por lo tanto, a la muerte de un sacerdote, su hijo o sus hijos, si son de la tribu de Leví, son los que en el fondo siguen el ministerio, exactamente. Lo mismo, ya de una manera con más, si quieren ustedes, no obvia, pero tradicional, con los reyes pasa exactamente lo mismo. En general, hay alguna, por ejemplo, David no es hijo de Saúl, pero hay una historia especial ahí, pero sí, Salomón sí es hijo, tal vez no como quisiéramos, no como el ideal, pero Salomón sí es hijo de David. Y esto que el sacerdote y el rey sean por herencia ya nos coloca una distinción en cuanto al profeta y al sabio. El profeta, como lo vimos la primera, no recuerdo si la primera o la segunda sesión, el profeta es llamado por Dios. El profeta generalmente no quiere ser profeta. Dios le dice, tú vas a ser profeta. No, es que yo soy muy niño, dice Jeremías. O Isaías, que sé yo que habito en un pueblo de labios impuros, soy un impuro. O otros profetas, que si yo soy un agricultor, yo simplemente soy un pastor, yo nada que ver con los profetas. Dios los llama, los saca de su lugar y los constituye profetas. El sabio, por el contrario, no es llamado, sino que él quiere hacerse sabio y él cultiva la sabiduría. Entonces tenemos, por una parte, sacerdotes y reyes que heredan el servicio, los sabios que en el fondo podríamos decir lo construyen en sí mismos, deciden y lo construyen, y el profeta que muchas veces no quiere, pero que sin embargo Dios lo llama. Y hay una distinción fundamental en estas instituciones. Y bueno, como sale ahí en la última idea, lo que podría definir o la característica más propia del profeta frente al sacerdote o al sabio es precisamente que como es elegido de Dios y está llamado directamente por Dios, su función es mucho más carismática. En el sentido que lo hablamos en la primera sesión, de que está siempre en conexión con el pueblo, y que hay una misión específica, como sigue en el mismo texto de Jeremías 18:18,
hay planes contra el profeta y al profeta le cuesta ser profeta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto a modo de introducción, lo que vamos a ver ahora es entonces la relación más específica del profeta con los sacerdotes, o con el culto en realidad, que es lo que representan los sacerdotes, el profeta con los reyes, o con el rey de turno, y los profetas finalmente con los sabios, o con la sabiduría, que se entiende por sabiduría, y etc. Partamos entonces viendo lo de los profetas y el culto. A ver, en la Biblia generalmente lo que se encuentra, y los expertos, los estudiosos de la Biblia nos dan larga cuenta de esto, es más bien una oposición, un conflicto, una tensión. Eso es lo más característico entre el profetismo y todo lo que tiene que ver con el culto. Por supuesto que no es solamente crítica y no es solamente tensión. Por supuesto que los profetas también reconocen la grandeza del culto, y también vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero lo que más aparece es la tensión, es el conflicto, es en definitiva el que están mirando una misma realidad desde dos puntos de vista diversos y que muchas veces son irreconciliables. Hay por lo menos 5 puntos. A ver, José, vuelvo al tiro de atrás. Sí. Hay por lo menos 5 puntos que nos pueden graficar los motivos de por qué existe esta tensión entre profetas y el culto en general. Lo primero es que, como bien dicen ustedes, como bien ven ustedes ahí en la proyección, las disposiciones de los fieles ante el culto no son las mejores. Cosa que incluso hasta nuestros días vemos. Hoy día, sin ir más lejos, hoy día en la mañana en el colegio, alumnos de tercero medio, ramo de liturgia, tratar de enseñarles no el ritual, no la práctica, no es que se hace así o no se hace así, sino que el sentido que tiene celebrar. Conversando con los alumnos, en el fondo uno se da cuenta que no, y preguntándole a ellos cuáles podrían ser las razones o cuáles podrían ser los caminos para mejorar la participación, todos coinciden en que o no se entiende, o es lejano, o hay disposiciones personales, previas, incluso muchas veces prejuicios, para que la liturgia realmente llegue a tener el sentido que debiera tener. O sea, no se trata de participar por participar, no se trata de cumplir, sino que tiene que haber una disposición interna. Lo mismo que los profetas hace siglos ya estaban criticando, al menos en nuestra iglesia hoy día lo seguimos viendo. Me imagino que en otras iglesias, en otras comunidades, en otras confesiones pasa un poco más, un poco menos o algo similar. Parece que está también en nuestra condición, nos vamos como acomodando, en nuestra condición humana me refiero, nos vamos como acomodando. Un ejemplo de esto, yo aquí puse solamente un texto de ejemplo, pero después ustedes pueden ver en la guía unos cuantos ejemplos más. Amós, capítulo 3, versículos 13 y siguientes. Veamos si no me demoro mucho en encontrarlo. Vamos, 13 cartas. Dice contra Betel y las casas lujosas: oíd y atestiguad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Yahvé, Dios Sebaot, que el día que yo castigue a Israel por sus rebeldías, me cebaré en los altares de Betel, serán derribados los cuernos del altar y caerán por tierra. Claramente lo que podríamos llamar o denominar la ira de Dios va contra las cosas que son del culto, pero no está hablando del templo de Jerusalén, sino que está hablando de Betel, que ya vamos a ver en un punto más adelante de por qué, si bien Betel es considerado un santuario, por qué aquí el profeta va contra ese santuario. Ya, segundo, vamos a ver algunos textos nomás, no todos, porque bueno, ustedes los van a tener, son simplemente